Muy buenas noches y bienvenidos a nuestro 10º webinar de nuestra serie para inversionistas internacionales. El día de hoy vamos a estar evaluando qué esperar para el próximo año 2026 en términos de, el sector inmobiliario aquí en Miami. Y bueno, cuando vemos la volatilidad de los mercados financieros en lo que es la bolsa de valores, lo que es los riesgos que implican lo que es la inversión en criptomonedas y la incertidumbre política que existe hoy en día en nuestros países latinoamericanos, surge una pregunta inevitable y es, ¿dónde puedo poner mi dinero en los próximos años para que esté estable y que crezca en el futuro? Y bueno, junto a mí me están acompañando mis compañeros de siempre, ya parte del elenco de lo que es esta serie de webinars, Alejandra y Ricky. Y hoy nos acompaña muy especialmente alguien que también ya es de la casa, César Maraver. Bueno, César, bienvenido. Yo le voy a dejar la palabra a Alejandra para que te haga una presentación formal de quién eres. Queremos darle la bienvenida nuevamente a César Maraver. Él es economista, es un experto en créditos hipotecarios internacionales, asesor de muchos de nuestros clientes y ha logrado financiar innumerables inversionistas de forma exitosa. Te damos la bienvenida y además es Gracias, nuestro aliado. Sí, es gracias, ¿cómo socio están? estratégico. Así es. César, si quieres tomar un tiempo y quieres saludar a la audiencia, con muchísimo gusto. Claro que sí, claro que sí, esto es un gusto. Este es un tema que nunca deja de apasionarnos, un tema que evoluciona de manera permanente y que no deja de tener un interés creciente por parte de los inversionistas de la región. Con muchos de los que hablamos están llenos de preguntas, están llenos de interrogantes y están llenos también en algunas circunstancias, de temores sobre el mercado y no hay nada más efectivo para diluir todas esas cosas que muchas veces se divulgan en las redes sociales que información sustentada, información clara y información que tenga un historial estadístico que pueda desmontar todos esos mitos. Así que para eso estamos. No, César, tú estás diciendo esto obviamente desde tu punto de vista financiero y nosotros estamos en la misma línea porque nosotros también como agentes inmobiliarios recibimos también una cantidad de influencias, opiniones, no solamente de los inversionistas con los que trabajamos, sino del mercado, del medio, hay rumores, hay muchas cosas moviéndose, ¿no? Y dudas sobre el mercado, hacia dónde va Miami. Una de las cosas que nos da alegría de tenerte aquí, y quiero ser bien honesto con todo, no solamente es tu capacidad que hemos entendido, la capacidad que tú tienes en tu área, sino que te conocemos como persona y sabemos que tus valores, conocemos tu fe, y verdad, para nosotros eso también es muy importante, parte de tu marca, y quiero que lo sepas que lo valoramos muchísimo. Bueno, en ese informe que pasaste y que hemos visto también de fuentes gubernamentales válidas, que yo creo que eso es lo importante, tener información valiosa, ¿no? En ese informe hay una de las cosas que a nosotros nos llamó mucho la atención y es el tema de cómo está ahorita influenciando el dólar y las tasas de interés en Estados Unidos, sobre todo lo que tiene que ver con el capital internacional, ¿no? El capital internacional hacia el mercado inmobiliario dentro de los Estados Unidos. Nos gustaría que nos dieras un poquito tu opinión sobre ese tema. Mira, este primer semestre del año 2025 ha sido particularmente retador porque hemos tenido una nueva administración, hay un cambio de orientación bastante marcado y algunas de las medidas iniciales de este gobierno, a pesar de que no tenían una intención de causar algún tipo de inestabilidad, yo creo que se generaron muchas matrices de opinión sobre impactos negativos en la economía, sobre, por ejemplo, los aranceles, sobre algunas políticas migratorias, y lo hemos venido recogiendo en las conversaciones con muchos de los clientes. Pero no solamente la economía ha desarrollado un proceso bien interesante donde este primer trimestre que tuvo una levísima caída fue compensado por un crecimiento importante en el segundo semestre. El hecho de que el dólar esté en los mercados internacionales, que haya perdido un poquito de terreno ante monedas de nuestros países de la región, crea una ventana de oportunidad en un conjunto de otras medidas que están ocurriendo en el país que
yo lo llamo, y lo conversaba ayer con un grupo de agentes inmobiliarios, de que hay una tormenta perfecta en favor del comprador. Y esto es una ventana de oportunidades que no va a estar abierta durante mucho tiempo. Hay condiciones de una transición muy rápida del mercado a un mercado eminentemente de compradores, donde sus clientes internacionales y ustedes como agente inmobiliario han aumentado su capacidad de negociación con los desarrolladores de una manera bien importante, y estamos en la víspera del inicio de la disminución de las tasas de interés, no al ritmo que todos esperábamos o quisiéramos, porque como dice el viejo chiste de los economistas, la tasa de interés sube por el ascensor, pero baja por las escaleras. Quiere decir que esta disminución de las tasas va a ser muy paulatina y ya está empezando a ocurrir, pero eso va a tener un impacto muy importante sobre los precios, y por eso el momento es propicio de vendedores muy motivados a dar concesiones, a dar ajustes de precio con unas tasas de interés que ya tienden a empezar a bajar, y eso realmente es algo que hay que aprovechar. Gracias, César. Definitivamente sí estamos en un mercado de compradores y es un mercado de muchas oportunidades para los compradores. Qué bueno que un poco esa es tu percepción, también estamos en unidad con eso. Tú sabes que algo que nos llamó mucho la atención, que según los datos de la Asociación Nacional de Realtors, los compradores extranjeros aportaron 56.000 millones en el último año. Y te pregunto con esto, ¿qué tendencias macroeconómicas crees tú que explican ese volumen? Hay infinidad de razones, como, y las hemos hablado en otras oportunidades, de resguardo de patrimonio, de colocar tus activos en la economía más grande del mundo, en colocarla en dólares, que es la divisa global. Y yo creo que, por ejemplo, el mercado bursátil es el mercado de mayor rendimiento del mundo. El dólar, independientemente de las fluctuaciones, sigue y seguirá siendo la moneda de referencia global. Y la revalorización sostenida de los bienes raíces. Lo que pasa es que nosotros quizás no cuantificamos cuando analizamos esos números, de ver el mercado inmobiliario norteamericano desde 1980 hasta el 2024. Esas estadísticas son asombrosas, donde la revalorización promedio ha sido más de 4,9%. Y eso es un atractivo gigantesco de invertir en una moneda estable, en un marco legal predecible, claro, y que defiende la inversión, y además con una revalorización sostenida a pesar de las fluctuaciones, porque hay algo importantísimo, Alejandra, que le debemos recordar a todos nuestros clientes y a muchos agentes inmobiliarios, que el mercado de real estate no se comporta de manera lineal, son ciclos, y como ciclos tienen valles y tienen cumbres. Lo importante es poder tener la lectura clara de en qué fase. No vamos a tener la lectura específica del punto de inflexión de cuando va a cambiar de tendencia, pero sí claramente tener certeza de en qué fase de ese ciclo estamos. Muchísimas gracias. Sí, definitivamente estamos como en este momento está un mercado mucho más balanceado, ¿no? Es lo que podemos ver. Y este mismo informe de la Asociación Nacional de Realtors también nos muestra que casi la mitad de los compradores extranjeros compran en efectivo en comparación con los compradores locales. Más o menos la diferencia está entre 47%, ¿verdad? Lo que es compradores internacionales, con el 28% del mercado local. ¿Qué nos dice esto sobre la percepción de lo que es la percepción global en relación a los Estados Unidos como refugio de capitales extranjeros? Hay varias lecturas, y en esa estadística me llama mucho la atención que más del 90% de esas compras fueron en propiedades nuevas. Eso quiere decir que el cliente internacional está buscando eminentemente preconstrucción. El otro tema interesante que a mí en lo particular me impacta es que nos falta mucho trabajo por hacer en cuanto a divulgar las posibilidades de apalancamiento que hay en los Estados Unidos, y las ventajas, ¿verdad?, que son únicas en este país, para que ofrece la banca para
el financiamiento de propiedades para clientes internacionales e inversionistas. Eso a mí me da mucha más energía para redoblar esfuerzos y divulgar conjuntamente con ustedes todas esas posibilidades de inversión que los clientes desconocen, no solamente porque en nuestra región latinoamericana hay una aversión a la deuda. La deuda, Correcto. el préstamo, cuando tú hablas de un préstamo a 30 años, te dicen, no, no, yo no voy a vivir tanto tiempo, o eso es absurdo, o yo no quiero una deuda, cuando básicamente, y obvio, eso depende del perfil de cada inversionista, pero eso es lo que significa que vas a poder, sobre todo en tu primera inversión, tener unas cuotas más bajas porque el préstamo es amortizable a 30 años. Pero más allá de eso, explicarle a todos los clientes internacionales que todos los beneficios que ofrecen los Estados Unidos fiscales, todos los beneficios de depreciación para esas propiedades que son beneficios fiscales, todos los beneficios de revalorización de esa propiedad no es en base a la cantidad de dinero que yo he dado para la compra, es en base al valor de la propiedad. Y eso Correcto. es un reto que todos tenemos de divulgar eso porque no es lo mismo desde el punto de vista de acumulación de riqueza que yo tenga para invertir $500,000, por decir un ejemplo, y en lugar de comprar una propiedad de 500,000, pueda comprar 3 propiedades de 500,000 apalancando porque prestamos hasta el 70% del valor de la propiedad. Pero muchos clientes no entienden que hasta sin siquiera una visa hay opciones de financiamiento en los Estados Unidos sin tener ningún tipo de experiencia crediticia y otros elementos que serían fundamentales. Y yo siempre digo el mismo ejemplo y no me canso de repetirlo. Si cualquiera de nosotros nos va con un pasaporte americano a cualquiera de nuestros países a abrir una cuenta de ahorro, no va a ser tan fácil como obtener un préstamo del 70% del valor de una propiedad en los Estados Unidos. Correcto. Pareciera, por lo que te estoy escuchando, César, que como que nos está faltando un poquito más labores de mercadeo, desde el punto de vista de compañías financistas o bancos y nosotros mismos como agentes inmobiliarios en el alcance de esos inversionistas latinoamericanos. De alguna manera pareciera que estuvieras lo que estoy captando un poquito y lo estoy entendiendo, porque yo estabas hablando y lo que me viene a mi mente era cuando nosotros vivíamos en Venezuela, por ejemplo, que había un porcentaje de inflación entre 80 y 100% al año. Nosotros estábamos acalambrados con esos valores y de repente llegas aquí y sentías que el americano estaba preocupado porque la tasa de interés había subido de 3 a 4% y nosotros nos moríamos de la risa. Eso no es nada. Pero la verdad Claro, es que es una tremenda bendición y una tremenda oportunidad que tiene el mercado americano de financiar inversionistas. Y en ese así sentido, es. en el informe justamente que nosotros nos llamó la atención un poquito cómo se estaba comparando el interés de los chinos, los mexicanos y los canadienses, también en todo lo que tiene que ver con las proyecciones de inversión. Háblanos un poquito de eso, por favor. Sí, mira, de esos $56,000 millones que es el valor de la compra en bienes raíces de inversionistas internacionales desde abril del 24 hasta mayo, perdón, del 25, nos muestra, primero, de países latinoamericanos, de los 5 primeros está México y americanos, México y Canadá. Pero cuando abrimos el compás a 10 países, se incluye Brasil y se incluye Colombia dentro de los 10 países que la nacionalidad del origen de los principales 10 grupos de mayores inversionistas en los Estados Unidos. Pero cuando vamos al detalle, Ricky, y vamos de lo general a lo particular y vemos, ok, son $56,000 millones que vienen a Estados Unidos, pero ¿a dónde van por regiones? Y la Florida es el mayor receptor porcentual de esos fondos, ¿verdad? Que es aproximadamente entre el 21 y el 23% de esos 56,000 millones. Y cuando vamos al detalle de quiénes son, ¿verdad? Esos inversionistas, el 62% es México, Canadá, América Latina y el Caribe. Porque si ves el principal inversionista, por ejemplo, en general, que es de China, que es China, el impacto de esa inversión en la Florida es muy bajo porque es principalmente en la costa oeste. Y de la inversión de mexicanos, por ejemplo, la Florida ni siquiera está entre los 10 principales estados porque se concentra por
por razones de lazos históricos en estados como Texas y en estados como California, pero la Florida en particular. Y luego si vamos un poco más, afinando un poco más la lupa a lo particular y analizamos la inversión internacional en nuevas construcciones en Miami-Dade, Broward y Palm Beach, el 49% es de inversionistas internacionales, pero de ese 49% de inversión internacional, porque recuerden que el Miami y el sur de la Florida es un foco de atención de muchos inversionistas, incluyendo a locales, ¿verdad? De ese 49% de internacionales, el 89% son latinoamericanos. Qué interesante toda esta información. Cuando uno lo ve en grande, pues muchas cosas empiezan a hacerle a uno clic y a entender un poquitico más. Y te pregunto, con todos los cambios de este nuevo gobierno, considerando la nueva ley fiscal de Trump y las Sí, políticas de inmigración, ¿qué impacto tú anticipas en el flujo de inversión extranjera hacia la Florida? si se hace la lectura correcta y nosotros aportamos el granito de arena que nos corresponde a esto, va a ser muy, muy buena. Esta ley que hemos hablado en otras oportunidades, que se llama, en inglés se llama One Big Beautiful Bill, es una ley muy amplia que marca las directrices de esta nueva administración, una ley que tiene más de 900 páginas y hay cosas muy diversas, pero nos hemos enfocado en nuestro análisis en lo que realmente nos interesa, que es nuestro sector inmobiliario. Y hay cosas maravillosas, no solamente para los inversionistas internacionales, sino para los compradores locales. Hay una cantidad de iniciativas para aumentar el poder adquisitivo de los compradores locales, porque ¿qué es el sueño americano? Tener una propiedad. Si a ti alguien te pregunta en frases muy sencillas, ¿en qué se resume el sueño americano? Es en tener una vivienda propia. Y eso se ha ido perdiendo no solamente por razones económicas, sino por generacionalmente eso ha perdido valor y hay una orientación clara de esta administración para recuperar eso, no solamente en construcción de nuevas viviendas, sino también de aumentar el poder adquisitivo de los compradores. Pero en el área internacional hay varios elementos importantes. Uno, mantener la vigencia de lo que se llama el 1031 Exchange. ¿Qué significa eso? Que como inversionista, cuando tengo una ganancia de capital, en lugar de tener que pagarla a el Estado, yo puedo mediante este mecanismo diferir ese pago del impuesto a la ganancia que obtuve de comprar una propiedad en 100 y venderla en 200, en lugar de pagarle a Uncle Sam esa cantidad, la puedo reinvertir, ¿verdad? Y no es que voy a dejar de pagar ese impuesto, pero lo voy a diferir en el tiempo y eso me permite comprar una propiedad de mayor valor y seguir acumulando riqueza. Eso es una cosa importantísima y eso aplica para clientes locales como internacionales siempre y cuando sea bajo una LLC. Otra cosa importante, todos los inversionistas que tengan ingresos por rentas, ¿verdad? De alquileres de una propiedad, van a tener, antes tenían el primer 20% de las ganancias netas exonerado, ahora eso sube a 23%, otro elemento más muy interesante. Otro que te puedo mencionar para nombrarte tres es esta ley incluye algo importantísimo que es la depreciación acelerada. ¿Qué quiere decir esto? Si yo compro un multifamily de 10 unidades y tengo que debo hacer una inversión para remodelar las cocinas o cambiar electrodomésticos, etcétera. Eso que de acuerdo a los códigos contables tenían un tiempo determinado en el cual yo podía depreciar y por lo tanto disminuir el impuesto que voy a pagar, ahora puedo elegir hacerlo de manera acelerada el 100%. Entonces eso te permite planificar tu inversión y manejar un flujo de caja diferente. Entonces esas son excelentes noticias que nosotros debemos darle a nuestros inversionistas internacionales. Y por el lado de la inmigración, eso ha sido, yo creo que el elemento de mayor daño en todo este año a los inversionistas internacionales. No existe una sola ley que haya sido promulgada en materia migratoria que esté dirigida a impedir que vengan los inversionistas internacionales. Todos los temas migratorios son en relación a personas que ya están en los Estados Unidos, ¿verdad? Pero en ningún momento hay leyes que se han realizado para impedir o obstaculizar o regular inversiones internacionales, con la excepción de algunas cosas puntuales en la Florida,
de compra de grandes extensiones de tierra a ciertos ciudadanos, pero eso dista mucho de la actividad de residencial que nosotros estamos haciendo, ¿no? Entonces, Excelente. muchos clientes internacionales me dicen, no, porque es que no voy a poder ir a ver mi propiedad o a comprarla, pero es que si ni siquiera necesitas una visa de turista para comprar una propiedad en los Estados Unidos. Sí, Excelente. así es, César. Sí, definitivamente en eso hay mucha mala información porque una de las principales objeciones que por lo menos a mí me hacen es esa, que el hecho de que justamente me dicen, no, es que y si no puedo ir a ver a mi propiedad, o sea, esa ha sido una de las principales que yo me he encontrado. Totalmente. Y Este, muy recurrente. bueno, un poquito retomando otra vez el punto de la Florida, porque me interesa mucho ese punto que mencionaste, que es el número uno en cuanto al resto de los estados como inversión, o sea, en las inversiones extranjeras, Florida Así es el es. número uno. Qué hace que Florida justamente sea particularmente atractiva frente a otros destinos como California o Texas? Hay distintas razones. Obviamente, el tema de el clima, el Sunshine State, que es Florida, no es simplemente un cliché publicitario. Un estado, perdón, con un clima maravilloso, pero hay elementos fiscales muy importantes. El estado de la Florida es uno de los pocos, son, si mal no recuerdo, 7 estados en toda la Unión Americana que no tienen un impuesto sobre la renta a nivel estatal. Y eso hace que una persona que cambie su residencia de Nueva York a la Florida o de California a la Florida o de Illinois a la Florida, tiene automáticamente un impuesto mucho menor que pagar de sus ingresos, ¿no? Y la Florida y el sur de la Florida es un polo de atracción. Si vemos las estadísticas que indiscutiblemente para América Latina siempre hemos sido un sitio donde los latinoamericanos tradicionalmente hemos querido, ¿verdad? Internamente también, si tú analizas de dónde viene la migración interna al sur de la Florida, número uno California, número dos Nueva York, número tres Chicago y así sucesivamente de estados que tienen unas condiciones migratorias, perdón, fiscales mucho más rígidas, ¿no? Y eso definitivamente es un tema. Y segundo, la relocalización de muchas grandes corporaciones que vienen. No es un tema estrictamente de preferencias políticas, sino que la orientación de los gobiernos también estatales son propicios a la inversión, a la libre empresa, a desarrollar la iniciativa privada en muchos aspectos y eso definitivamente rinde fruto. Mira, yo comparo al Miami de ahora con lo que fue Barcelona en España en los 90 y en los principios de 2000, un sitio donde todo el mundo quiere estar. Míralo por espectáculos, míralo por eventos deportivos, por el clima. Yo diría que es una fusión de muchas cosas, ¿no? Sí es. Bueno, yo creo que principalmente también por la ubicación, ¿no? Yo creo que es la puerta, ¿no? Sin duda, De lo que sin es duda. Estados Unidos para lo que es Latinoamérica y Europa. Entonces creo Así que es. aquí es donde estamos también ahí, el clima, por supuesto, y bueno, eso es Creo, excelente. creo, Lisset, agregar un poquito en ese tema porque me parece que ha habido un énfasis intencional en las autoridades en desarrollar a Miami como una nueva World Trade Center Plus Fund. Como vamos a agregar toda la parte de diversión que tiene Miami a todo lo que es la parte financiera y comercial y de trabajo. Me parece que lo que se está creando es algo completamente nuevo. O sea, la Miami de ahorita no es la Miami de hace unos cuantos años, es otra ciudad completamente y con el segundo distrito de salud más grande también de los Estados Unidos. O sea, lo que se está creando en Miami es algo que yo creo que se escapa un poco. Mi esposa siempre me dice que a ella le encanta vivir aquí porque esta ciudad es maravillosa para ella. Bueno, mira, el 50% de los extranjeros, César, supuestamente están ahorita, supuestamente no, los números lo dicen, que están comprando o para vacacionar o para usarlo, o si no lo quieren usar todo el tiempo, pues entonces lo rentan para sacar algún beneficio de eso. O sea que cumple con dos grandes propósitos. Tú hablaste un poquito de lo que está pasando en el tema de la preconstrucción y yo ligo la pregunta. ¿50% de extranjeros están comprando para vacaciones o para renta vacacional?
¿Esto está impactando los proyectos específicamente de preconstrucción en Miami? Mira, en un análisis bien interesante que hace Craig Studinsky en el Miami Report, habla de esa tendencia y también habla de que precisamente como hay una demanda muy alta de unidades de rentas cortas, hay una oferta muy amplia, muy fluida de este tipo de proyectos, cosa que es maravilloso porque tenemos por delante el Mundial de Fútbol el 2026 y otra cantidad de eventos. Pero por el otro lado, hay una inmensa oportunidad de inversión en proyectos que sean de rentas largas, porque está el volumen de personas que se están relocalizando de otras partes del país a Miami. Son mudanzas de familias completas, que eso también abre una oportunidad que los inversionistas no deben dejar pasar desapercibido en mi criterio de invertir también o de diversificar dentro de su inversión en bienes raíces también en propiedades de rentas largas. Wow, qué interesante todo esto que nos estás informando. César, y en la experiencia que has tenido últimamente con tus clientes, ¿cuáles has visto que son esas principales objeciones que están teniendo ese cliente latinoamericano a la hora de invertir aquí? ¿Y cómo podrían superarlas? Entre las principales objeciones, que si las comparamos del 24 al 25, una gran objeción en el 24 era la falta de inventario, que no había opciones. Eso se ha ido mitigando en el 2025. Definitivamente una que ya dijimos que es un mito urbano, pero ha generado mucho ruido, el tema migratorio, esa aprensión a cambios en las leyes migratorias. Otras que podemos mencionar que definitivamente son grandes retos y ya hay medidas en relación a eso, son los costos de los impuestos y los seguros en el estado de la Florida por ser un estado expuesto a muchos fenómenos climáticos, etcétera. Y otra objeción también que se repite mucho son problemas de movilidad de capital en los países de nuestra región. Hay países donde hay grandes distorsiones en el acceso a la divisa entre el valor de la moneda local a tipo de cambio oficial y a la de mercado. Eso ocasiona ruido, impuestos a la exportación de capital que también implican un costo importante, además de distintas medidas formales o no de controles de cambio en nuestra región, ¿no? Pero Entiendo. uno que definitivamente tenemos que trabajar, y ya lo mencionamos, es el tema del conocimiento o desconocimiento de las opciones de financiamiento que existen en los Estados Unidos. Eso sigue siendo un reto tremendo para todos porque no hay suficiente divulgación de estos temas. Muchas Bueno, ya gracias saben por dejárnoslo saber porque vamos a trabajar en eso. Vamos a trabajar en eso. Así es, sí, ya saben que no tienen que tener todo el dinero disponible para hacer la inversión, pueden financiar su propiedad con tan solo dar el 30%, podemos financiar con César el 70%, así que bueno. Así es. Bueno, una de las cosas que valoran, por supuesto, los compradores latinoamericanos es el tema de la preservación de patrimonio en dólares, ¿verdad? Como ya lo hemos dicho anteriormente. ¿Qué estrategias recomiendas para protegerse justamente de de la devaluación? Aunque me comentabas que ya se revalorizó un poco la moneda, pero ¿qué estrategias recomiendas en este momento frente posiblemente a una futura devaluación con respecto al dólar? Y nosotros lo aprendimos de la manera más dura en nuestro país, en Venezuela, donde entendimos muy tarde que no existe el dólar caro. El dólar a cualquier precio, con tal de salvaguardar el patrimonio, es válido comprarlo, porque el costo de oportunidad de decir no voy a comprar o invertir en dólares porque yo tengo un rendimiento muy alto en mi moneda local, porque en un certificado de depósito me pagan una cantidad determinada, pero cuando yo le agrego a ese análisis el ingrediente de evaluación, el ingrediente control de cambio, el ingrediente inestabilidad política, ¿verdad? El análisis cambia totalmente, porque si hay algo que es
inmensamente valorado por un inversionista es la estabilidad. Y esa confluencia de estabilidad, marco legal estable, reglas claras y revalorización sostenida difícilmente se consigue en otro país fuera de los Estados Unidos y más difícil aún en nuestra región, a pesar de que tenemos economías muy estables, pero siempre tenemos ese riesgo. Y al final del día es un tema de diversificación. Yo no estoy en contra de que las personas desarrollen actividades de inversión en sus países de origen en lo absoluto. De ahí proviene la riqueza que les ha permitido invertir en los Estados Unidos. Pero dentro de ese concepto de diversificación de riesgo, ¿verdad? Donde tú tienes una buena parte de tu patrimonio en bienes raíces, otros en acciones y bonos, otros en cripto, otros en fondos de inversión a distintos niveles de riesgo, siempre el tema de real estate es muy importante. Y analícelo simplemente por un tema numérico. Analicemos a cada uno de los que nos escucha. ¿Cuál es el retorno de la renta de una propiedad? Vamos a poner un ejemplo. Una propiedad de $100,000, ¿qué porcentaje del valor de la propiedad tú puedes recibir por renta en cada uno de nuestros países? Analicemos eso. Si yo compro una propiedad de $200,000 en Colombia, ¿en cuánto la puedo rentar? ¿Cuánto puedo rentar una propiedad en México, en Brasil y en los Estados Unidos? Y la regla en Estados Unidos, como ustedes saben, o la situación que todos buscamos, es que el valor de la renta mensual sea equivalente al 1% del valor de la propiedad. Y cuando usamos ese número como referencia, en cualquiera de nuestros países dista mucho la renta que yo puedo percibir. Y al final del día, eso puede sonar en palabras muy rimbombantes, rendimiento, etcétera. Pero al final es cuánto dinero estoy obteniendo yo por la inversión que estoy haciendo. Y eso es una buena forma de medirlo. Cuando nos metemos en las comparaciones del mercado de Estados Unidos con otras naciones latinoamericanas, César, como que el panorama se amplía, ¿no? Esas comparaciones como para que los inversionistas puedan ver las diferencias de cada uno de los mercados. En esta presentación, en esta entrevista que tú nos has dado a bien darnos tu tiempo y te lo agradecemos, queríamos comenzar de todo lo que fuera el contexto global, nacional, y estamos ahorita aterrizando un poco en Miami, en todo lo que es el mercado de Miami, y ahorita vamos a pasar a todo lo que es la parte del futuro. Queremos escuchar un poquito todas tus opiniones con respecto a lo que tú piensas que puede pasar aquí más adelante. Pero antes de entrar en esa parte de la entrevista, me gustaría poder hacerte quizás como esta pregunta, ¿no? Cuando tú ves a Miami como en un foco, tú ves como diferentes submercados, o sea, ves Brickell, Downtown, Edgewater, Wynwood, igual Fort Lauderdale, Aventura, Doral, o sea, uno ve como diferentes submercados, ¿no? En Así este es. momento, tú estás viendo al inversionista latinoamericano actual, ¿qué es lo que es más atractivo para él? Va a depender mucho del perfil del inversionista. Si vemos, por ejemplo, en temas de condos y trazamos una línea divisoria entre los condos de más de 30 años y los condos de menos de 30 años, el comportamiento es radicalmente opuesto. Por ejemplo, los condos recientes, los precios están incrementándose, los inventarios están bajando, ¿verdad? Y el número de unidades de mayor valor a medida que esa escala va subiendo de condos nuevos de un millón de dólares, de condos nuevos de 2 millones de dólares, de condos nuevos de 3 millones de dólares y así sucesivamente hasta condos de 20 años, ya a mediados de este año ya se había superado las unidades vendidas a ese nivel de precio en el año anterior. Entonces, depende realmente de cuál sea el perfil del inversionista. También tenemos el perfil del inversionista de nuestra región que está haciendo su primera inversión y está aprovechando esas oportunidades coyunturales, por ejemplo, en distintos desarrollos de grandes constructoras, empresas que cotizan en la bolsa que están obteniendo no solamente unos precios más competitivos, porque el ritmo de precios se ha desacelerado en su crecimiento. No quiere decir que necesariamente que estén cayendo, sino se ha desacelerado donde hay mayores beneficios y concesiones. Y eso también ha representado una inmensa oportunidad para ese inversionista. Pero había algo de Miami que yo quería agregar a lo que conversábamos anteriormente.
es que si tú eres un inversionista global y estás en capacidad de comprar una unidad en Dubái, en Londres, en Nueva York, en Los Ángeles, etcétera, cuando tú dices, ok, Miami es un centro de atracción increíble por todas las razones que hemos comentado, pero cuando además analizas el valor por precio por metro cuadrado de una unidad promedio en Miami y dices, con $1 millón, ¿cuántos metros cuadrados puedo comprar en las distintas ciudades? Y Miami está de número uno con un promedio de 58 metros cuadrados comparado con todas estas maravillosas ciudades del planeta. Entonces, hay muchas razones. No, no es porque vivamos acá, pero definitivamente estamos en un sitio privilegiado en cuanto a las oportunidades de crecimiento, de desarrollo de negocios y de revalorización de la inversión. Bueno, yo te iba a hacer una pregunta que ya la contestaste prácticamente, que está relacionada con con el segmento de lujo. ¿Cómo ves tú cómo pinta este año 2026 en cuanto a ese segmento? ¿Cómo estás viendo tú el mercado? Con los agentes inmobiliarios que manejan ese sector de propiedades de lujo de 5 millones en adelante, una característica importante de ese mercado es que eso es un mercado principalmente cash. Eso es un mercado que difícilmente hay financiamiento. Ya el comprador viene con su financiamiento si es que eventualmente necesita financiar alguna porción. Es increíble la dinámica de ese mercado de desarrollos en North Miami Beach, de desarrollos en Pómpano. Hay una cantidad de desarrollos de proyectos casados con marcas tanto de vehículos como de marcas de moda. Hay proyectos, no quiero nombrar ninguno en particular, pero hay una cantidad de proyectos que se van a terminar en el 27 y 28 que van a cambiar definitivamente el perfil, la línea de la ciudad más aún de la que estaba, porque si tú analizas Miami y la zona de Downtown y de Brickell de hace 10 años, ahora es Es otro irreconocible. mundo. Espectacular, tienes razón. Excelente. Una transformación total, sobre todo el downtown de Miami. Me parece que es como que quitaron todo y volvieron a poner todo nuevo, es increíble. Así es. Bueno, y ahorita me voy al otro lado, a la otra realidad de Miami, que es la parte del incremento de inventario en los condominios. Todos mayores de 30 años que están teniendo este problema, ¿no? Que realmente, de acuerdo a la última ley, a la nueva ley de condominios, obliga a todas las asociaciones a mantener un mínimo monto de reserva para todo lo que tiene que ver con arreglos estructurales de estos edificios, ¿no? Y bueno, esto ha puesto en compromiso a muchos de los dueños de estas unidades que han tenido que verse obligados a vender. Por esta razón es que está este inventario tan elevado en este sector en particular. ¿Qué oportunidades y riesgos ves en este sector a mediano plazo? Eso es un tema muy, muy interesante y a la vez muy, muy controversial porque depende del enfoque que tú le des. Efectivamente, el poder adquisitivo de un porcentaje importante de las personas que viven en ese tipo de unidades de condos en Miami Beach que tienen más de 40 años están en una fase ya no productiva de su vida y tienen ingresos limitados y eso impacta de una manera muy, muy grande a los adultos mayores, ¿no? Y su capacidad de maniobra es limitada en ese sentido. Por el otro lado, hay otras personas que ven eso como una inmensa oportunidad de comprar esas unidades que sus precios realmente han sufrido una corrección importante y ahí no solamente reflotar esos condos, sino comprarlos todos, utilizar ese terreno y desarrollar nuevos proyectos en eso. Yo me atrevería a decir que eso hay que verlo caso por caso, pero es un proceso indetenible. Como vemos, áreas de la ciudad que no estaban en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera línea de agua y que hace 5 o 10 años los precios eran muy, muy accesibles. Hoy en día ya están dentro de la zona de influencia de crecimiento de grandes proyectos y vemos propiedades que han quintuplicado el valor por el terreno, porque se sustituye una propiedad, un single family home, por un quadrúplex, por ejemplo, y así sucesivamente, ¿no?
Sí, muy interesante todo esto y bueno, yo creo que, bueno, definitivamente las autoridades tienen que tomar un poco de parte en todo esto, porque definitivamente tiene que haber regulaciones en cuanto a lo que es el permitir ese tipo de reinversiones cuando hay personas que están en esa situación. Así es. Bueno, Ricky, te Sí, toca. yo lo quería finalmente, o sea, nos quedan dos preguntas, voy a tratar, porque nos queda muy poco tiempo, César. ¿Cuáles son Sí. los errores más comunes que cometen los inversionistas internacionales y cómo pueden evitarlos? Yo diría que el primer error de un inversionista es no asesorarse bien, no ir de la mano de un asesor inmobiliario que tenga un equipo que le pueda dar ese soporte integral que requiere tomar una decisión de inversión en un país que tú no conoces las reglas. Eso es fundamental. Hoy hablaba con un inversionista y dentro de su buena intención y su ímpetu por realizar una compra en Estados Unidos, saltaba dentro de la conversación de que yo quiero un sitio donde yo pueda venir y usarlo cada vez que quiera a la ciudad, pero también quiero ver si me quedo por más tiempo o no sé si quiero algo de rentas cortas cerca de la playa. Es decir, es algo que primero tengo que tener claramente establecido cuál es mi presupuesto, qué tipo dentro de mis preferencias, cuáles son las opciones de tipo de propiedad. Además de saber el presupuesto, determinar claramente qué es lo que yo quiero. Yo quiero una inversión que me dé revalorización principalmente o quiero flujo de caja. Pero si yo quiero flujo de caja, tengo que estar claro de que el monto de mi inversión desde el punto de vista de porcentaje de inicial debe ser mayor. Por ilustrarte un ejemplo, yo quiero revalorización, yo quiero flujo de caja, yo quiero hacer una inversión simplemente para disfrutar y tener un sitio donde llegar. Esa conversación es muy importante para establecer las bases. Eso es como cuando tú hablas con un primer comprador, una pareja joven que no tienen una casa y tú tienes que decirle, ok, tenemos que ver tu credit score, tus ahorros y tu ingreso calificable. En la realidad de un inversionista internacional, tienes que dar unos primeros pasos para tú marcar una hoja de ruta y poder llevarlo claramente a lo que ellos quieren. Porque al final del día nuestra función es simplemente generar información para que ellos tomen una decisión lo más sustentada posible, ¿no? Entonces, el tema de la asesoría impacta en todos los aspectos del proceso de compra, ¿no? Y el tema de presupuesto claro, de claridad de cuál es la inversión que yo quiero hacer, son fundamentales. Es así, es correcto. Eso es un traje a la medida que nosotros le diseñamos a cada cliente. Y justamente, bueno, para eso hay una serie de preguntas que le realizamos, justamente para entender cuál es esa expectativa y ese deseo y el objetivo, ¿no? Que se desea lograr con los recursos que se tienen, ¿no? Eso es fundamental. Y bueno, mejor que nada que con la ayuda de César para tener mayores recursos para poder hacer realidad todos esos sueños de nuestros clientes inversionistas. Así Bueno, es. ahorita un poquito viendo hacia el futuro, César, ¿cómo tú ves lo que queda en cuanto a la parte de las tasas de interés? Sabemos que la Fed anunció en el mes de septiembre unos recortes muy pequeños, pero creo que no van a hacer lo suficiente. ¿Y cómo ves en el 2026 que se va a ver ese tema de los intereses, de las tasas de interés? Mira, ha sido el tema de debate desde el año 22, desde el 2022, y realmente hoy se pronostica que en más de un 90% existen las posibilidades de que en la próxima reunión de la Fed existe una disminución de un cuarto de punto de la tasa de interés. Y quiero recordarle a todos los que nos escuchan que la Reserva Federal influencia las tasas hipotecarias, mas no la determina. Y es importante. Hay dos factores importantísimos que la Reserva Federal toma en consideración para determinar la dirección de su política monetaria, de aumentar la tasa de referencia o disminuirla. Son la inflación y el desempleo. El desempleo y el desempleo
se ha ido incrementando ligeramente. Lo que pasa es que nosotros, en nuestras proporciones de nuestros países, como decía Ricky, una inflación del 1% en un país latinoamericano ni se menciona, pero en los Estados Unidos un cambio porcentual de más tiene un impacto muy importante en la economía, por lo menos en generar volatilidad. Hoy se anunciaron cifras de inflación y la inflación está, la proyección anualizada subió de 2,7 a 2,9 y eso es una señal no muy positiva a que la Fed baje de manera sostenida tasas de interés. Pero por el otro lado, las cifras de el empleo que se han ido debilitando implican que la Fed debe bajar las tasas de interés para dinamizar la economía. Se prevé este año dos, máximo tres, porque tampoco queda mucho del año, tampoco, recortes de la tasa de interés y los recortes del próximo año. Te doy un ejemplo. A principios de este año, finales del 2024, principios de este año, se esperaban cuatro o cinco reducciones de las tasas de interés. Y estamos ya en el mes de septiembre y todavía no ha ocurrido la primera, va a ocurrir ahora. Entonces, hay muchos elementos que impactan esto, pero definitivamente la tendencia de las tasas de interés va a ser a la baja. Te comento que momento para el mercado local estamos en una coyuntura bien importante donde las tasas están tocando bajos, los puntos más bajos de los últimos quizás 8 o 10 meses. Y desde el punto de vista internacional, porque son mercados totalmente diferentes, el día de ayer recibimos notificaciones de nuestros principales indicadores de tasas y hoy en día nosotros podemos ofrecer financiamiento a clientes internacionales desde tasas del 6,125. Oh, wow, excelente ¿Verdad? noticia, César, qué ¿Sí? maravilla. Y eso marca una tendencia de hacia dónde van las tasas. Lo que pasa es que, repito, las tasas suben por el ascensor, pero bajan por las escaleras. Claro, es así. Bueno, pero por eso muchas veces lo que recomendamos a nuestros clientes es que incluso compren antes de que bajen las tasas de interés, porque definitivamente cuando bajan las tasas de interés, más demanda tenemos de clientes queriendo comprar y luego lo que hace es un impacto en los precios de subida en. Así es. Entonces, bueno, definitivamente entrar en el 2025 te permite justamente asegurar propiedades con mejores condiciones de entrada, como habíamos conversado, de que también hay más facilidades para negociar este tipo de propiedades. Y Correcto. por supuesto, aprovechar la menor competencia local, que también es importante. Siempre pensar en el mediano y largo plazo, sabiendo que Miami es una de las ciudades que, bueno, que mayor proyección a futuro, la demanda se ve que va a estar en crecimiento por toda la avenida de estas empresas que todavía no han llegado en su mayoría, todavía la Torre de Citadel está por construirse, vamos a recibir una cantidad, flujo de migración corporativa, ¿no? De empleados corporativos y de alto nivel que se está esperando a futuro. Entonces, realmente, como dices tú, hay una ventana en este momento de oportunidad para todos aquellos inversionistas que deseen invertir aquí en los Estados Unidos. Las tasas, bueno, sabemos que, bueno, ahorita me encantó la noticia de hoy. Yo iba a decir que estaban todavía, se mantenían un poco elevadas, pero tú me diste una excelente noticia. No, hay una tendencia clara, pero muy reciente, y especialmente desde el mes de agosto, donde se empezaron a anunciar resultados del mercado, o sea, de las cifras de desempleo que no son tan robustas como se esperaba, y tanto es así que el presidente o el director de la Oficina de Estadísticas Laborales fue despedido de su cargo, cosa que no es muy común en este país que ocurran ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, increíble, increíble. Y bueno, muchas personas que quieren a veces tener ese balance de cash flow con plusvalía, nosotros muchas veces lo que les recomendamos es aprovechar estos incentivos de estos proyectos donde existen los leaseback programs, ¿no? Estas rentas, o sea, cuando tú compras tu propiedad, que luego el desarrollador se compromete contigo a un contrato tal vez de 2 años de renta fija, que bueno, realmente eso te da una paz mental por los primeros años, pero sabes que estás invirtiendo en un edificio que va a tener una muy, muy buena plusvalía a futuro. Eso es una estrategia muy buena, sobre todo para primeros compradores.
porque te permite de alguna manera tener como un área de protección inicial mientras entiendes cómo es el ciclo de tu inversión, especialmente si estás comprando una propiedad de rentas cortas que tiene temporadas, obviamente. Entonces, eso te protege mucho y te da ese lapso de tiempo para entender el negocio de una mejor manera. Sí, exactamente. Yo lo veo como que invertir en el 2025 te significa que te puedes adelantar a ese rebote de precios que va a venir a futuro en el 2026, 2027. Miami sigue siendo, bueno, en el 2026 yo creo que viene porque con todos estos eventos que van a venir a la ciudad como el Mundial de Fútbol y bueno, lo que es el también otro evento muy importante que vamos a tener es la cumbre del G20 que nos anunciaron que va a ser aquí en esta ciudad donde vamos a recibir una cantidad Así de es. jefes de Estado en nuestra ciudad que yo creo que también le va a dar esa publicidad a nuestra ciudad que es muy positiva para todos los que tienen propiedades aquí. Eh, Definitivamente. bueno, vamos a compartir un poquito, bueno, la pantalla con lo último que tenemos, porque si has estado hasta aquí, los felicito por esperarnos hasta este momento. Aunque bueno, yo tenía este resumen en cuanto a, bueno, no sé si de repente ahorita lo dejo para otro evento, no sé si nos da chance. Bueno, vamos a hacerlo rapidito. Normalmente cuando queremos buscar unas ubicaciones de oportunidad, yo tengo como que algunos datos así como que de repente les puede servir para que tomen nota. Si buscas plusvalía, prioriza siempre zonas de alta demanda y por supuesto ubicaciones donde hay desarrollos constantes, ¿no? Eso es lo que nosotros buscamos, que de repente, normalmente cuando vendemos un proyecto, ¿verdad? Cuando estamos haciendo una presentación de proyecto, nos enfocamos muchísimo en lo que es la zona y es un poco para darle esa visión a los clientes de plusvalía, de cuánto va a valer a futuro. Y un dato muy interesante también es que por ejemplo, lo que es el Brightline ha traído mucha plusvalía en lo que tiene que ver en todas las propiedades que están alrededor de las estaciones del Brightline. Eso también es bien interesante que lo tomen en cuenta. Si lo que buscan es una renta vacacional de lujo, siempre busca zonas con alta ocupación de turismo, ¿no? De turística. Específicamente, bueno, yo creo que para esto a mí me encanta la playa y la zona de Brickell, que la gente siempre son sus favoritos, y yo creo que el downtown se va a convertir pronto en el epicentro del turismo mayamero. Y por supuesto, Definitivamente. siempre verificar que lo que tenga permiso de term, esto es, bueno, está en inglés, las siglas. Short Term Rental, lo que decimos de los permisos o lo que tengan la certificación de rentas cortas, eso es bien importante que todos nuestros clientes lo tengan bien anotado, ¿no? De todas formas, nosotros siempre nos vamos a asegurar de que tu inversión esté bien segura en cuanto a este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, por supuesto, para las personas que buscan unas rentas más estables, más constantes o convencionales, siempre elige zonas familiares con buenos colegios. Yo creo que estas son como las claves dependiendo de cada uno de los objetivos de los clientes que estén buscando. Bueno, Ricky, menciona el bono que tenemos para hoy. Oye, gracias César, gracias, gracias, No, gracias. un gusto. Quiero dejarte saber que esta casa siempre tiene las puertas abiertas para ti. Te Gracias. agradecemos mucho el valor que nos das, o sea, en la información a nosotros, a nuestra audiencia, el valor que entregas, el conocimiento que vemos que has adquirido al palpar el mercado. De verdad, gracias César. Seguro que te vamos a volver a invitar muy pronto. Y Un mientras gusto. nuestra audiencia, bueno, queremos dejarles saber con la palabra clave. ¿Cuál es la palabra clave hoy, Lisette? Bueno, vamos a escogerla ahora mismo, que la escoja César. Mercado. ¿Cómo está el mercado? Y con la palabra clave mercado, si nos escribes, te queremos ofrecer el bono de $3,000 para tu gasto de cierre cuando estés cerrando, obviamente, tu propiedad aquí con nosotros de preconstrucción y te vamos a hacer un reembolso de los gastos por la creación de tu LLC o tu Corp en el momento también de que cierres con nosotros. Puedes escanear el código, ahí está, Alejandra Luque, Lisette Fernández, nuestras dos mujeres de este team. Y pues con muchísimo gusto queremos seguirte invitando. Lisette, ¿cuál es el próximo webinar que tenemos el jueves que viene?
Sí, señor. Bueno, el próximo, ya voy para allá, pero antes que nada quería decirles que el futuro definitivamente no se trata de adivinar, sino de estar preparados. Lo importante es que los datos que nos mostraron el día de hoy, ¿verdad? Conversamos con César, que aunque el mercado de Miami está en una fase un poco más balanceada, siempre Miami seguirá siendo un refugio favorito del capital internacional. Y la clave siempre son tres cosas fundamentales. Número uno, la zona, la ubicación donde estás invirtiendo. Número dos, que sea un buen proyecto. Y número tres, y capaz, como dice César, es el número uno, es contar con un equipo de confianza. Un equipo que te represente tus intereses y no el del desarrollador. Es importante que siempre busques el apoyo en tu idioma que te lleve de la mano paso a paso del proceso. Y bueno, si estás listo para proteger tu capital y posicionarte en una de las ciudades más seguras y rentables del mundo, diría yo. Agenda hoy mismo tu llamada de diagnóstico y por supuesto nuestro equipo está totalmente a la orden para darte toda la asesoría con confianza, estrategia y por supuesto con el respaldo en tu idioma. Así que bueno, y el próximo jueves vamos a estar hablando sobre el paso a paso del proceso en una transacción de compra en una preconstrucción. Así que no se lo pueden perder el próximo jueves. Muchísimas gracias, César, por toda tu Un gusto. colaboración. Bueno, realmente esta entrevista para mí siempre bueno, aprendemos muchísimo y gracias por compartir con nosotros y con todos nuestros clientes Un placer todo tu acompañarnos. conocimiento Siempre a la orden. y tu visión para este mercado inmobiliario. Hasta la próxima. Hasta la próxima, claro que sí.